Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para que nos sumerjamos en el fascinante mundo del cerebro infantil. Un viaje alucinante. Nuestra guía en esta aventura va a ser el libro El cerebro del niño explicado a los padres de Álvaro Bilbao. Una joya para entender cómo apoyar el desarrollo de nuestros peques. Exacto, una joya para entender cómo apoyar el desarrollo de nuestros pequeños, ¿verdad? Totalmente. Bilbao nos propone 4 principios básicos para el desarrollo cerebral. Ese es nuestro punto de partida. Empecemos por el primero. El cerebro funciona como funciona. Suena simple. Suena sencillo, pero a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Como padres podemos caer en la trampa de buscar soluciones rápidas o intentar acelerar el desarrollo de nuestros hijos a un ritmo que no es natural. Totalmente es como si quisiéramos que corrieran antes de gatear. Claro, cada niño tiene su propio ritmo y es fundamental respetarlo. Y esto me recuerda una vez que mi sobrino... El segundo principio de Bilbao nos dice que el cerebro se construye de abajo arriba. Imagina, una casa primero se construyen los cimientos, luego las paredes y finalmente el techo. Tiene mucho sentido. ¿Y cuáles serían esos cimientos en el cerebro de un niño? Primero se desarrollan las funciones básicas como las del cerebro reptiliano que controla los instintos de supervivencia, luego las del cerebro emocional que gestiona las emociones y finalmente las del cerebro intelectual responsable del pensamiento complejo. Bueno, nunca había pensado en el cerebro como una casa con diferentes pisos. Es una buena analogía para entender cómo funciona, y lo importante es que estos niveles interactúan entre sí. Si los cimientos emocionales son débiles, todo el edificio se tambalea. Entonces, para que un niño desarrolle todo su potencial intelectual, primero necesita una base emocional sólida. Es así. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego el tercer principio de Bilbao. El cerebro aprende a través del juego. Olvídate de métodos rígidos y aburridos. La clave es convertir el aprendizaje en una experiencia divertida. Me encanta. El juego es la mejor herramienta de aprendizaje, especialmente para los niños. Hablando de entornos propicios para el aprendizaje, ¿qué nos dice Bilbao sobre el ambiente que necesitan los niños para desarrollarse? El cuarto principio aborda precisamente eso. El cerebro necesita un entorno seguro y estimulante. Un espacio donde puedan explorar, crear, experimentar y, por supuesto, sentirse seguros emocionalmente. Claro, si un niño no se siente seguro, difícilmente podrá concentrarse en aprender cosas nuevas. Exactamente. Y hablando de seguridad emocional, Bilbao dedica un capítulo entero al poder del vínculo afectivo entre padres e hijos. Este es un tema fundamental, ¿verdad? Y no es aquí donde entran en juego los famosos experimentos de Harry Harlow con los monos. Eso es donde los bebés preferían una madre de peluche que les daba calor a una de alambre que les proporcionaba alimento. Sí, esos estudios revolucionaron nuestra comprensión del apego y demostraron que el contacto físico, el afecto, son vitales para el desarrollo emocional del niño, incluso más que la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación. Es increíble cómo esos experimentos cambiaron la forma de entender las necesidades de los niños. ¿Y qué nos dice Bilbao sobre cómo fortalecer ese vínculo tan importante en la vida real fuera del laboratorio? Bilbao resalta la importancia del contacto físico, no solo en los primeros meses, sino a lo largo de toda la infancia. Abrazos, besos, cosquillas, juegos que involucren contacto físico, todo esto contribuye a fortalecer el vínculo a largo plazo. Es como si el contacto físico fuera una inversión a largo plazo en la relación con nuestros hijos. Exactamente. Y así como hay cosas que fortalecen el vínculo, también hay cosas que lo dañan. Bilbao nos advierte sobre el peligro de las mentiras y el incumplimiento de promesas. ¿Por qué es tan perjudicial mentir a los niños o no cumplir las promesas? Parecen cosas pequeñas, pero... Aunque parezcan pequeñas, tienen un gran impacto en el cerebro del niño. Estas acciones activan la ínsula, una región del cerebro relacionada con el asco y la desconfianza. Es como si el cerebro del niño nos dijera, no puedo confiar en ti. Entiendo, cada vez que fallamos a nuestra palabra, estamos erosionando la confianza que nuestro hijo tiene en nosotros. Y esa confianza es la base de una relación sana y fuerte. Precisamente. Y hablando de confianza, Bilbao, nos presenta una fórmula que me parece fascinante. C. Nobel. CPNO. Suena física cuántica. ¿Qué significa eso? La confianza del niño, CN, es igual a la confianza de los padres en el niño, CPN, elevada al cuadrado. Es decir, que nuestra confianza en ellos tiene un impacto exponencial en su propia confianza. ¡Wow! Es una gran responsabilidad, pero también una oportunidad increíble para empoderar a nuestros hijos. ¿Y qué estrategias podemos utilizar para fomentar esa confianza? Bilbao propone varias estrategias. Una de ellas es dejar que los niños se enfrenten a retos y aprendan de sus errores. Evitar transmitirles nuestro miedo o ansiedad ante sus desafíos. Y utilizar mensajes positivos que reconozcan su esfuerzo, concentración y perseverancia. En lugar de decirle a un niño, qué bien lo has hecho, le decimos, veo que te has esforzado mucho. Me gusta. Así el niño entiende que el valor está en el proceso, no solo en el resultado final. Exactamente.
El objetivo es que el niño internalice que el esfuerzo y la dedicación son los que conducen al éxito. Hablando de procesos, ¿cómo propone Bilbao que abordemos los miedos infantiles? Porque todos los niños pasan por etapas de miedo a la oscuridad, a los monstruos, a separarse de sus padres. Es inevitable, ¿no? Claro, el miedo es una emoción natural, y Bilbao nos explica que hay una gran diferencia entre quitarle importancia a un miedo y ayudar al niño a integrarlo. ¿A qué te refieres? No entiendo bien la diferencia. Quitarle importancia es decir, no pasa nada, eres un valiente, no tengas miedo. Esto invalida las emociones del niño y no le ayuda a procesar el miedo. Ya veo. Es como si dijéramos que su miedo no es válido. Entonces, ¿cómo lo ayudamos a integrar el miedo? Primero, validando sus emociones. Entiendo que tengas miedo, es normal sentir miedo en esta situación. Luego, ayudándolo a analizar la situación y crear una narrativa que le permita procesar el miedo. Por ejemplo, si mi hijo le teme a la oscuridad, podríamos inventar una historia sobre un niño que aprendió a ser amigo de la noche. Exactamente. Usar la imaginación es una gran herramienta. Y por último, acompañarlo en la búsqueda de soluciones y brindarle apoyo para enfrentar el miedo. Por ejemplo, si tiene miedo a dormir, solo podemos empezar por dejar la puerta abierta, luego entreabierta y así gradualmente. Lo importante es que el niño se sienta comprendido, acompañado y empoderado para superar sus miedos a su propio ritmo. Hablando de empoderamiento, Bilbao también habla sobre la asertividad en la crianza. Por supuesto, Bilbao le dedica un capítulo entero a la importancia de la asertividad. ¿A qué se refiere con asertividad? A veces no tengo muy claro el concepto. Se refiere a enseñar al niño a expresar sus opiniones y deseos con claridad y respeto tanto a sí mismo como a los demás. Es decir, que en vez de manipular o agredir para conseguir lo que quiere, aprenda a comunicar sus necesidades de forma directa y honesta. Exactamente. Y para eso los padres debemos ser modelos de asertividad. Bilbao propone cambiar frases comunes como no se puede por frases más directas como no quiero que lo hagas. Tiene sentido. Se trata de ser firmes, pero respetuosos, ¿verdad? Así es. Y además de enseñarles a expresar sus deseos, Bilbao nos recuerda la importancia de respetar y hacer valer los derechos básicos de todo niño. Claro, a veces con las prisas y el día a día se nos olvida que los niños también tienen derechos. ¿Cuáles son esos derechos básicos que menciona Bilbao? El derecho a ser tratado con respeto, a expresar sus emociones, a tener sus propias opiniones, a equivocarse, a ser escuchado. Son derechos fundamentales que a veces los adultos olvidamos. Por eso es crucial que los tengamos presentes en nuestra interacción con los niños. Y hablando de cosas que a veces olvidamos, Bilbao también lamenta que la creatividad innata de los niños disminuya a lo largo de los años, en parte debido a la imposición de normas y la crítica excesiva. Es cierto. A veces sin darnos cuenta, vamos apagando esa chispa creativa con frases como «eso no se hace así», «eso es una tontería» o «no seas imaginativo». Y es una pena porque la creatividad es tan importante. Totalmente. La creatividad es fundamental para la resolución de problemas, la innovación, el pensamiento flexible, para la vida misma. Y para que nuestros hijos puedan desarrollar todo su potencial, ¿qué podemos hacer para evitar que esa chispa creativa se apague? Bilbao nos anima a elegir la originalidad. Cuando un niño hace algo diferente, algo que se sale del guión, en vez de decirle eso no se hace así, podemos decirle qué original. Me encanta tu idea. Cambiar el enfoque, en vez de criticar, valorar la originalidad. Me gusta algo más. Sí, también es importante proporcionarles herramientas para la expresión creativa, materiales de arte, disfraces, instrumentos musicales, cualquier cosa que les permita dar rienda suelta a su imaginación. Y por supuesto, ser nosotros mismos modelos de creatividad. Si nos ven a nosotros siendo creativos, ellos aprenderán a hacer lo mismo. Exactamente. No se trata solo de lo que les decimos, sino de lo que les mostramos con nuestro propio ejemplo. Hemos hablado mucho sobre los principios básicos del desarrollo cerebral, la importancia del vínculo afectivo, la confianza y cómo fomentar la creatividad en nuestros hijos. Es increíble la cantidad de información que nos ha dado Bilbao hasta ahora. ¿Qué otras herramientas del cerebro intelectual exploraremos en nuestro próximo Deep Dive? Retomamos nuestro viaje por el fascinante mundo del cerebro infantil de la mano de Álvaro Bilbao. Seguimos con Bilbao. La semana pasada exploramos los principios fundamentales del desarrollo cerebral, la importancia del vínculo, la confianza y cómo fomentar la creatividad. Ajá. Hoy nos adentraremos en algunas de las herramientas del cerebro intelectual que pueden convertir a nuestros hijos en pequeños genios. Pequeños genios. Me encanta la idea. ¿Y por dónde empezamos? Bilbao habla de muchas herramientas, ¿verdad? Sí, Bilbao nos ofrece un amplio abanico de herramientas. Una de las más importantes es la atención. De hecho, dedica un capítulo entero a advertirnos sobre el impacto negativo del exceso de pantallas y videojuegos en la capacidad de atención de los niños. Es un tema que preocupa a muchos padres hoy en día. ¿Por qué son tan perjudiciales las pantallas y los videojuegos?
El problema es que estos estímulos tan intensos secuestran la atención del niño, activan el núcleo estriado, la zona del placer, y la recompensa en el cerebro de una forma tan potente que después les cuesta interesarse por otras actividades más tranquilas. Es como si el cerebro se acostumbrara a ese chute de dopamina y ya nada más le pareciera suficientemente estimulante. Y claro, luego en la escuela con un libro de texto delante, la cosa cambia. Exactamente. Por eso Bilbao insiste en la importancia de retrasar al máximo la exposición a pantallas y videojuegos. Es un consejo que muchos padres nos cuesta seguir, pero que sin duda tiene mucho sentido. ¿Y qué podemos hacer para fomentar una atención sana en nuestros hijos más allá de limitar el uso de las pantallas? Bilbao propone varias estrategias. En primer lugar, dejar que el niño se desfogue después de un día de escuela, correr, saltar, gritar, jugar al aire libre. Tiempo de juego libre. Es fundamental que los niños puedan liberar energía y resetear su cerebro después de un día de normas y restricciones. Totalmente de acuerdo. Otra estrategia clave es evitar las interrupciones. Cuando un niño está concentrado en una actividad, ya sea leyendo, dibujando o construyendo una torre con bloques, debemos respetar ese momento de atención plena. Es cierto que a veces con la mejor intención interrumpimos al niño para preguntarle qué estás haciendo, qué bonito dibujo o quieres un zumo, y sin darnos cuenta estamos rompiendo su concentración. Sí, a veces pecamos de intervenir demasiado. Y luego nos extrañamos de que les cueste concentrarse en la escuela. Bilbao también habla de la importancia de crear un ambiente propicio para la atención tranquila. ¿Qué tipo de ambiente sería ese? Un espacio ordenado sin demasiados estímulos visuales o auditivos, con luz natural, con una temperatura agradable. Un remanso de paz en medio del caos familiar. Exactamente. Y hablando de paz interior, Bilbao también menciona la práctica del mindfulness. Así, el mindfulness. Está tan de moda ahora, pero realmente puede funcionar con los niños. Claro que sí. Enseñar a los niños a prestar atención plena al momento presente, a observar las nubes, a escuchar los sonidos de la naturaleza, a sentir la respiración, son ejercicios que les ayudan a calmar la mente y a enfocar la atención. Es como si les diéramos herramientas para gestionar su propio mundo interior. Exactamente. Y hablando de herramientas del cerebro intelectual, no podemos olvidarnos de la memoria. La memoria. Esa gran aliada en el aprendizaje. ¿Qué nos dice Bilbao sobre ella? Bilbao destaca que los padres somos los grandes arquitectos de la memoria de nuestros hijos. Arquitectos. Suena a una gran responsabilidad. ¿Cómo podemos construir la memoria de nuestros hijos? A través de las conversaciones, las historias que les contamos, las experiencias que compartimos, todo esto ayuda a estructurar su memoria. Es decir, que hablar con nuestros hijos, contarles cuentos, recordar anécdotas del pasado, todo eso es una forma de ejercitar su memoria. Exactamente. Y no se trata solo de memorizar datos, sino de comprender, de conectar ideas, de crear una narrativa personal. Es como si fuéramos tejiendo un tapiz con hilos de recuerdos, emociones y experiencias. Y ese tapiz es la memoria de nuestro hijo. Es una bonita metáfora. Y Bilbao también propone algunas estrategias para fortalecer la memoria. Una de ellas es convertir el aprendizaje en un juego utilizando rimas, canciones o historias. Me encanta la idea. La música y las historias siempre funcionan. De hecho, cuando mis hijos eran pequeños, solíamos inventar canciones para aprender las tablas de multiplicar y funcionaba de maravilla. Claro, porque la música y las historias ayudan a crear conexiones emocionales con la información y eso facilita la memorización. Tiene sentido. Y aparte de la música y las historias, ¿qué otras estrategias podemos utilizar para fortalecer la memoria de nuestros hijos? Bilbao también habla de la importancia de relacionar la información nueva con algo que el niño ya conoce, de crear conexiones significativas. Es decir, que en vez de soltarle un dato aislado, lo integremos en su mapa mental, en su red de conocimientos. Exacto. Y algo crucial que menciona Bilbao es la importancia de repasar la información. No basta con aprender algo una vez, hay que volver a revisarlo para que se consolide en la memoria. Repetición con sentido, no repetición mecánica. Así es. Y otra herramienta fundamental del cerebro intelectual que exploraremos es la inteligencia visual. Inteligencia visual. ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere a la capacidad de entender y manipular imágenes mentales. Esta habilidad está relacionada con la resolución de problemas, la creatividad, la orientación espacial, la lectura, la escritura. Casi nada. Parece que la inteligencia visual es fundamental para muchas áreas del desarrollo. Sin duda. Y Bilbao destaca la importancia de los juegos de construcción para estimular la inteligencia visual. Legos, poses, bloques. A mis hijos les encantan. Es que estos juegos les ayudan a comprender las relaciones espaciales, a crear estructuras, a planificar, a visualizar el resultado final. Y además de ser educativos, son divertidísimos. 2 pájaros de un tiro. Y además de los juegos de construcción, ¿qué otras actividades podemos hacer con nuestros hijos para estimular su inteligencia visual? Bilbao propone juegos como veo, dibujar laberintos, crear mapas del tesoro, jugar con plastilina, hacer origami. Son actividades que podemos integrar fácilmente en el día a día.
No hace falta comprar juegos caros ni apuntarlos a extraescolares. Exactamente. Y por último, pero no menos importante, hablaremos de la inteligencia ejecutiva. Inteligencia ejecutiva. Suena algo muy importante. ¿De qué se trata? Es la capacidad de controlar nuestros impulsos, planificar, tomar decisiones. En definitiva, las funciones del cerebro que nos permiten ser jefes de nosotros mismos. Es la clave del éxito. Si eres capaz de controlarte a ti mismo, puedes conseguir cualquier cosa. Sí, tienes toda la razón. Una de las habilidades clave de la inteligencia ejecutiva es el autocontrol. Te refieres a la capacidad de resistir la tentación de postergar la gratificación, como en el famoso experimento del malvavisco. Ese mismo, aquellos niños que eran capaces de controlar su impulso y esperar obtenían una recompensa mayor. Y este autocontrol se asocia con un mejor rendimiento académico, una mayor capacidad de adaptación y una mayor satisfacción en la vida adulta. Impresionante. Saber controlar tus impulsos te prepara para el éxito en la vida. ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar esta superpotencia del autocontrol? Bilbao propone varias estrategias. En primer lugar, enseñarles a identificar y nombrar sus emociones. Es decir, que en vez de decir estoy mal, pueden decir estoy enfadado o estoy triste. Exacto. Ponerle nombre a las emociones ayuda a regularlas. Otra estrategia clave es enseñarles a respirar profundamente. La respiración como herramienta de autocontrol. Me gusta. Sí, cuando estamos estresados, ansiosos o enfadados, nuestra respiración se acelera. Aprender a respirar de forma lenta y profunda ayuda a calmar el sistema nervioso y a recuperar el control. Es una técnica sencilla, pero muy poderosa. Ya. ¿Alguna otra estrategia para fomentar el autocontrol en los niños? Bilbao también propone enseñarles a distraerse cuando sientan un impulso irrefrenable. Por ejemplo, si un niño está a punto de pegarle a su hermano, podemos sugerirle que cuente hasta 10, que dibuje, que cante una canción. Exactamente. Cualquier cosa que le ayude a desconectar de ese impulso y a pensar con más claridad. Y algo crucial que menciona Bilbao es la importancia de ser pacientes. El autocontrol es una habilidad que se desarrolla gradualmente con la práctica. Habrá días en los que lo hagan genial y otros en los que vuelvan a caer en la tentación. Así es. Lo importante es no desanimarnos y seguir acompañándolos en este proceso. Y hablando de procesos, creo que ya hemos cubierto un montón de información sobre las herramientas del cerebro intelectual. Hemos hablado de la atención, la memoria, la inteligencia visual, el autocontrol. ¿Qué más nos queda por explorar en esta inversión? Hemos cubierto mucho terreno. Sí, en este deep dive, explorando el cerebro infantil. De la mano de Bilbao. A través del libro de Álvaro Bilbao. Exacto. Desde los principios básicos del desarrollo hasta herramientas como la atención, la memoria, la inteligencia visual y el autocontrol. Ha sido fascinante. Sin duda, Bilbao nos ha dado mucho en qué pensar. Y aún nos queda un tema crucial por abordar: la creatividad. Así. Recuerdo que Bilbao mencionaba que la creatividad innata de los niños, esa capacidad de asombro y de inventar mundos, tiende a disminuir a medida que crecen. ¿Por qué sucede eso? En parte se debe a la imposición de normas y a la crítica excesiva. A veces, sin darnos cuenta, vamos apagando esa chispa creativa con frases como «eso no se hace así», «eso es una tontería» o «deja de soñar despierto». Es cierto, a veces nos enfocamos tanto en enseñarles lo correcto, que les cortamos las alas a su imaginación. Y eso es una pena, porque la creatividad es fundamental para la vida, ¿no? Totalmente. La creatividad no se limita al arte o la música. Es la capacidad de resolver problemas, de innovar, de pensar de forma flexible, de adaptarse a nuevas situaciones. Es una herramienta esencial para el éxito en cualquier ámbito de la vida. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esa creatividad que los niños ya tienen dentro? ¿Cómo podemos evitar que esa chispa se apague? Bilbao nos da 3 claves para lograrlo. La primera es elogiar la originalidad. Cuando un niño hace algo diferente, algo que se sale del molde, en vez de criticarlo, podemos reconocer su esfuerzo por pensar fuera de la caja. Exactamente. Celebrar su singularidad, su forma única de ver el mundo. La segunda clave es proporcionarles herramientas para la expresión creativa. Materiales de arte, disfraces, instrumentos musicales, bloques de construcción. Cualquier cosa que les permita dar rienda suelta a su imaginación y experimentar. Exacto. No se trata de convertirlos en artistas o músicos profesionales, sino de darles la oportunidad de explorar, de jugar, de expresarse libremente. Y la tercera clave, quizá la más importante, es ser nosotros mismos modelos de creatividad. Mostrarles con nuestro ejemplo que la creatividad no es solo cosa de niños, que los adultos también podemos ser creativos en nuestro día a día. Así es. Si nos ven a nosotros buscando soluciones originales a los problemas, inventando juegos, decorando la casa, cocinando nuevas recetas, ellos entenderán que la creatividad es algo que nos acompaña a lo largo de la vida. Y que ser creativo no es un don especial que solo tienen unos pocos, sino una habilidad que todos podemos desarrollar. Exactamente.
Y para cerrar este fascinante viaje a través del cerebro del niño Bilbao, nos recuerda que lo más importante es estar presentes, conectar con nuestros hijos, crear un ambiente seguro y estimulante, lleno de amor de juego y de oportunidades para explorar el mundo. Esa es la mejor receta para criar niños felices, seguros de sí mismos, y con un cerebro preparado para afrontar los retos del futuro. Sin duda. La neurociencia nos ofrece herramientas increíbles para comprender a nuestros hijos, pero el ingrediente secreto siempre será el amor. Ha sido un placer sumergirnos en este tema tan apasionante. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este deep dive y se sienten inspirados para aplicar estos conocimientos en su día a día con sus hijos. Yo también, recordemos que el cerebro de un niño es un universo en expansión lleno de posibilidades, y nosotros como padres tenemos el privilegio de acompañarlos en este maravilloso viaje de descubrimiento. Y para seguir explorando temas fascinantes que nos ayuden a comprender mejor a nuestros hijos y a nosotros mismos, no olviden suscribirse al podcast. Hasta la próxima.